de la intervención de la Secretaría de Trabajo, que abrió este proceso preventivo de crisis que plantearon las empresas ERSA y Mariano Moreno. Está pendiente lo que va a ocurrir en esta mesa de negociación. 10 días hábiles tienen, ¿no? Empieza a partir de la reunión de la audiencia que va a haber este lunes a las 10 de la mañana en la Secretaría de Trabajo. Ahí van a empezar a tratar de ponerse de acuerdo y cómo se destraba este conflicto. Pero ya los usuarios están pagando el costo, ¿no? En principio se eliminó el servicio nocturno en el servicio de pasajeros que había arrancado apenas hace un año atrás cuando empezó la nueva concesión del servicio. Ayer el intendente firmó el decreto por el cual eliminó el subsidio de 2 pesos con 80 que regía desde el 16 de abril, con lo cual a partir del 1 de agosto el boleto pasa de 20 a 22 con 80. Por delante hay está previsto otro aumento, porque hay otra presentación de las empresas, podría ir a 28 o a 35,80. Mañana marcha contra la quita del subsidio. Mañana convoca la asamblea vecinalista a las 11 de la mañana, se van a concentrar en Plaza 1 de Mayo, al municipio y a la Casa de Gobierno. Está pidiendo que la provincia intervenga, ya intervino la Secretaría de Trabajo. Los choferes de colectivos dicen que en este conflicto quien está un poco ausente es la Municipalidad de Paraná. La Secretaría de Trabajo, Fernando Quinodoso, el secretario de Trabajo, advirtió eso y citó a la municipalidad como parte también en la audiencia del próximo lunes. Pero estos son temas coyunturales, accesorios, que hacen a un conflicto mucho más serio en el servicio de colectivo. El abogado Lionel Paroni estuvo asesorando a la asamblea vecinalista, participó en lo que fue la nueva concesión, conoce el tema y seguramente nos va a ilustrar en qué estado de situación estamos hoy y qué va a pasar con el servicio colectivo. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir en crisis permanente? ¿Hay alguna salida, alguna alternativa, una solución a esto? ¿O se cae el servicio? Cada tanto hay que... El servicio, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias. Bienvenido a la radio. Gracias por la invitación antes que nada. Bien, es una crisis terminal. ¿Qué pasa con el servicio de colectivos? Porque hoy está todo como atado con alambre. Hay una especie de conciliación obligatoria que hizo levantar el paro de los choferes, pero el conflicto no está solucionado, ¿no? Bien, yo creo que hay que distinguir varios aspectos del conflicto y de la situación crítica, ¿no? Es cierto, es una situación crítica bastante grave, mucho peor de la que se ha experimentado hasta ahora, y ya tiene que ver con una interrupción del servicio que responde justamente a medidas de fuerza adoptadas legítimamente por los trabajadores ante el incumplimiento en el pago de los aguinaldos. La empresa aduce por su parte que no cuenta con los fondos necesarios, las responsabilidades son entrecruzadas, van de un lado a otro, la municipalidad responsabiliza a la empresa y la empresa a la municipalidad. Lo cierto es que llegamos a una situación muy crítica y que tiene que ver con responsabilidades que hay que delimitar claramente. En primer término, el aspecto que tiene que ver con la calidad del servicio no ha mejorado, la nueva concesión no ha permitido mejorar ese aspecto. Hay un reclamo continuo de los usuarios en ese sentido. Como vos mencionabas, la Asamblea Ciudadana es uno de los foros, de los espacios en los cuales se lleva adelante, digamos, de alguna manera la contención de esos reclamos, en que la gente puede expresarlos, porque sin duda que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, la gestión actual no ha dado curso a los reclamos de los usuarios, no tiene incluso un mecanismo, no está previsto en el marco regulatorio del transporte un mecanismo para poder canalizarlo. Entonces verdaderamente no se ha escuchado la demanda y las necesidades de los usuarios en ese sentido, y en lo que respecta a los cambios de recorrido sobre todo se ha notado el impacto. Eso por un lado, y es responsabilidad indudablemente del municipio, que es el poder concedente y es el poder controlante, ¿no? La facultad de concederlo y de controlarlo viene porque es un servicio, y esto sin entrar en polémica, pero no es cierto lo que dijo el secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, que no se trata de un servicio esencial. Es un servicio público, así declarado por ley, y justamente por eso hay un proceso de concesión del servicio que lo tiene en su poder, digamos, le pertenece al Estado, en este caso al Estado municipal. Así que es un servicio esencial. Como yo siempre digo, en el colectivo van los derechos, y la vida urbana y la economía urbana sin colectivo se hace imposible. Eso por un lado, la calidad. Por otro lado, el tema de tarifas. Hay un procedimiento de adecuación tarifaria contemplado en el marco regulatorio que se debate en el Consejo Deliberante. En algún momento el Ejecutivo, la gestión actual
municipal trató de arrogarse esa facultad, sacando, digamos, por decreto el aumento, lo cual era ilegal. Bueno, se retrotrajo la situación y se volvió a debatir. Lo cierto es que el boleto ha aumentado y se ha incrementado seriamente, afectando, digamos, la posibilidad y la accesibilidad al transporte público, pero viene acompañado, y en esto vamos a deslindar la responsabilidad, de una eliminación, de un recorte en los subsidios que se ha decidido del gobierno nacional. Y este recorte que hoy sufre, digamos, el servicio público en todo el país, pero particularmente lo sentimos nosotros, tiene que ver con que al eliminarse el 100% y hacerse cargo solo de una parte que equivale al 17%, el restante porcentaje de los subsidios lo asume el gobierno provincial, que es el 50%. En total quedó un 33% sin cubrir, que pasó a tarifa. Ahora bien, eso ya incrementó la tarifa se determinó en 22,80 y el municipio dice hacerse cargo de 2,80 pesos, el Poder Ejecutivo, para poder responder al impacto en el bolsillo del usuario. Antes que sigas, ya empezamos con una decisión unilateral que fue fijar 20 pesos o 22,80, fue una tarifa política, no respondió a los estudios técnicos. Exactamente, es decir, lo que se decidió fue determinar esa tarifa y responder en 2,80 para poder mantener un boleto accesible. Lo cierto es que esta historia empezó con un boleto de 8 pesos y pico y terminamos en 22,80. La respuesta del Estado siempre es como para tratar de paliar, pero la verdad es que se sigue incrementando y se hace insostenible poder afrontarlo desde el usuario. Es que ahora el problema se agravó, porque la empresa plantea una situación de que la posibilidad de sostenerlo financieramente a la explotación, al giro, se hace imposible. ¿Por qué? Porque no le dan los costos. Ahora, esto la gente lo tiene que tener claro. Hay un marco regulatorio que adopta una resolución, que es una resolución nacional. Lo bajamos un poco, ahí está, bajamos un poco. Es una resolución nacional, la resolución 53 del año 2016, que establece cómo se deben calcular los costos. Entonces la empresa, cada vez que pide un incremento de la tarifa para poder seguir con la explotación, tiene que justificar sus costos. Y lo ha hecho con todos los elementos necesarios cada vez que ha pedido un incremento de la tarifa. Pero ahora aduce que la ecuación económica no es la correcta, no está equilibrada como para poder sostener la prestación del servicio. Pero esto tendría que haberlo planteado oportunamente para ir respondiendo al impacto de la situación a medida que se iban discutiendo las tarifas. Y hoy dice que hay una diferencia de millones de pesos que le impiden continuar. Ahora, lo que reclama la empresa, y en esto falta información para la ciudadanía, por eso es tan importante por ahí debatir estas cuestiones y tratar de aportar todos los elementos desde los distintos sectores, tanto gremial como de los usuarios, como los que por ahí tenemos conocimiento legal, técnico, jurídico que podamos aportar. Y tiene que ver con que cómo en este escenario la empresa llega a esta situación y ahora dice que el municipio le debe una cantidad importante de dinero. ¿Esto a qué se debe? ¿A una diferencia en la tarifa y que por tanto no le es rentable el servicio? ¿O realmente el municipio le debe esto? Desde el municipio se dice que no se le debe este dinero, que lo que se le debe es el subsidio de 2,80, que van al día y falta este mes. Desde el gobierno provincial se han hecho cargo de adelantar lo que corresponde en subsidio para que puedan pagar una parte de del aguinaldo y presentan un procedimiento preventivo de crisis. Hay que entender esto. Yo lo he escuchado al secretario de Trabajo, Quino 2, decir que no hay que exagerar porque los despidos son la última instancia. Lo cierto es que cuando se presenta un pedido de apertura de procedimiento preventivo de crisis es porque se pretende despedir a un determinado porcentaje de la planta y por tanto, para que los despidos no sean masivos, intempestivos, inmediatos, están obligados, no es una gracia de la empresa, están obligados a proceder de esta manera para llegar a un acuerdo con los trabajadores. Y acá aparece la otra parte débil que antes no estaba presente y que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo, que yo creo que alcanza a unos 500 trabajadores más o menos que están en riesgo, y detrás de eso hay familias que dependen de ese ingreso y del sustento que se procuran con ese ingreso. Entonces, este procedimiento preventivo de crisis, si se llegara a un acuerdo para continuar con la explotación, va a suponer necesariamente como mínimo sacrificio de salario, suspensiones y algunos despidos. Ahora, a esta situación las empresas llegan sabiendo que la discusión venía siendo en estos términos la tarifa. Ellos dicen hoy que hay un retraso tarifario producto de tarifas que se aprobaron y que no respondían a los parámetros de discusión.
lo descubren ahora y Claro. no 2 años Lo atrás. que yo digo es esto, las reglas de juego están claras desde el marco regulatorio aprobado, con los pliegos de base y condiciones, con el contrato firmado, con la concesión hecha efectiva y se puso el sistema en funcionamiento. La sorpresa puede ser la eliminación de subsidios, pero para eso la única responsabilidad en acreditar sus costos y su situación financiera es de la empresa. Ahora recordemos, una parte de la concesionaria está en este momento concursada. Está atravesando un concurso preventivo que El no es Cerbano. claro, que no es este procedimiento preventivo, Sí. es un concurso para evitar una quiebra. O sea, que ya tenía problemas financieros. Esto yo lo he alertado oportunamente y he participado incluso en la última comisión en la que se debatió la tarifa y dije, pongan atención en este punto, porque para mí humildemente es fundamental considerar la situación delicada financiera por la que atraviesa la empresa. Hoy nos encontramos con que la empresa financieramente está complicada y no puede seguir prestando el servicio. El representante incluso de la concesionaria ha dicho que no le es rentable la ciudad de Paraná. Ahora, quiero recordar esto y es muy importante para los usuarios y los oyentes que lo tengan presente. La empresa no puede escudarse o justificarse en la falta de rentabilidad para dejar de prestar el servicio. Y en este sentido está la responsabilidad de la municipalidad. El Poder Ejecutivo tiene en su mano, en su poder, se ha reservado la facultad de poder modificar las condiciones de prestación de servicio cuando no responden a las necesidades. Pero no solo eso, sino además de decretar la caducidad oportunamente, lo cual no supone que la ciudad de Paraná se quede sin servicio porque la concesionaria está obligada a continuar por un año más, hasta que se lleve adelante una nueva concesión que permita suplir la falta de la empresa concesionaria. Ya además se ha producido una falta grave al cumplimiento del contrato de concesión porque unilateralmente las empresas eliminaron el servicio nocturno, que estaba uno de los beneficios, ¿no?, del nuevo contrato de concesión. Bueno, el servicio nocturno, al haberlo eliminado, se está incumpliendo las condiciones de prestación, lo cual no se puede hacer unilateralmente. La empresa no puede interrumpir unilateralmente la prestación de servicio, pero acá hay que distinguir un fenómeno. La medida de paro no es una interrupción por parte de la empresa, pero sí la empresa no se ha administrado correctamente para sostener la prestación de servicio. Entonces creo que es una situación delicada en que lo peor es ir hacia las partes débiles en el conflicto. Las partes débiles en este caso, por un lado, en medio está la empresa y por un lado está los trabajadores y esas 500 familias que tienen en juego su sustento, y por el otro lado los usuarios que se alcanzan a 100.000, dicen, y que ponen en juego también la prestación de servicio y incluso impactan la economía de la ciudad. Imaginemos una ciudad sin transporte, o sin transporte que por lo menos cubra las necesidades, las demandas mínimas, que en este momento estuvimos 5 días sin transporte. El impacto económico que produce en la ciudad, que lleva a trabajadores y a consumidores en los colectivos, es realmente serio. Entonces esta contracción económica va generando estos impactos y hay malas decisiones de la política nacional, hay falta de control del Ejecutivo Municipal y lo demás son parches que en realidad no terminan por solucionar y que la crisis definitivamente se decanta en una situación de crisis que hace imposible sostener el transporte en la ciudad. Mencionábamos este incumplimiento por parte de la empresa. ¿La concesión tiene previsto algún tipo de multa para cuando las empresas no cumplen con la prestación del servicio? El marco regulatorio y los pliegos prevén apercibimientos, prevén multas y prevén como máxima solución, el extremo, la más grave, la posibilidad de caducar la concesión. Ahora, hay distintas etapas. Entonces, por eso, en este empeoramiento de la situación, que la empresa no se ocupó, digamos, de manifestar su situación a tiempo, también está la Municipalidad de Paraná, como autoridad de aplicación, teniendo que controlar debidamente cuál es la situación para poder también responder a cualquier situación crítica. No se ha hecho. Entonces el resultado final hoy es que la gente se queda sin colectivo. Recordemos que en el verano, cuando también hubo paro de colectivos en la ciudad, 2 concejales de Cambiemos, María Marta Zuliani y Emanuel Gainza, presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante para que la Secretaría de Servicios Públicos creara un cuerpo de inspectores para controlar y aplicar sanciones. Digo, el contrato de concesión preveía eso, pero claro, algo falló en el medio, que tuvieron que presentar un proyecto para que el Estado controle algo que debía hacer ya. Te voy a dar mi humilde criterio de cuál es el problema. El problema justamente es que no se cumple el marco regulatorio. El marco regulatorio ha sido muy criticado, el marco regulatorio tiene sus posibilidades de mejorar. Yo he aportado, incluso he colaborado en la elaboración de un anteproyecto, digamos que tendría que ser una ley provincial para poder integrar toda el área metropolitana y que tendría un marco regulatorio mucho más amplio, y en algunos errores, humildemente lo hemos considerado como posibilidad para poder corregirlo.
Lo cierto es que igual tenemos un marco regulatorio, cierto punto suficiente, en que el municipio, el Poder Ejecutivo, tiene los instrumentos para poder responder a estas situaciones. Jamás los ha ejercido. Hay un artículo, el famoso artículo 27 del marco regulatorio, que le permite al Ejecutivo responder a cualquier defecto, falencia o necesidad que tenga el sistema para poder modificarlo por propia autoridad, sin necesidad de pasar por la empresa, siempre que, digamos, el beneficio de los usuarios o la demanda de los usuarios esté en juego. No lo ha hecho, entonces el problema es la no aplicación del marco regulatorio. Un ejemplo palpable de esto es que el Poder Ejecutivo, la gestión actual municipal, no ha cumplido con la construcción de garitas, ni de señalización. Eso es un grave defecto y ese es un incumplimiento claro, insalvable, inocultable de la Municipalidad de Paraná. Ahora, ¿dónde está el huevo de la serpiente en este conflicto? El contrato de concesión se firmó sabiendo que el municipio podía legislar sobre Paraná, no sobre la prestación del servicio interurbano hacia el área metropolitana. Sin embargo, se avanzó y cuando se modificó la tarifa, o se intentó modificar la tarifa a principios de año, se tuvo que dividir la tarifa en dos. Digo, ahí descubrieron que algo fallaba desde el vamos. Hay un detalle en ese punto, que al momento de tener que discutir la tarifa, como la empresa que presta el servicio es la misma, tanto en el área metropolitana, que es el servicio interurbano, y esto hay que aclararlo, corresponde la concesión en esa parte a la provincia, al gobierno provincial, y la otra parte municipal dentro del ejido de Paraná. Cuando se piensa el marco regulatorio, se lo piensa como una ciudad aislada que no tiene a su alrededor otras localidades que marchan hacia la conurbación. Nosotros marchamos hacia el fenómeno que sucede incluso en Buenos Aires, que es la conurbación. Se acercan tanto las localidades, digamos, en el intercambio, en el tráfico y las distancias, incluso por el crecimiento habitacional y demográfico, que en definitiva necesitamos un marco que contemple a todas las localidades. Ejemplo, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y hasta Sauce Montevideo. Entonces, esa realidad no fue contemplada en una discusión profunda que tuviera en cuenta un sistema único que pudiera responder a toda la demanda. Los principales problemas que acarreó al momento de discutir la tarifa, el Poder Ejecutivo incluso se excedió y en su momento determinó la tarifa para el área metropolitana, tuvo que volver hacia atrás, retrotraer la situación y volver a discutirlo. Después, la cuestión de los recorridos. Los recorridos y las frecuencias afectaron profundamente al área metropolitana, porque se piensan de manera aislada y no se piensa en el conjunto de esa digamos, extensión territorial que no está reconocida legalmente, pero que es una realidad geográfica, social y urbana, que es digamos, el tráfico continuo a Colonia Avellaneda, continuo a Oro Verde, y que lo vemos con un paro, en esta situación en la que nos encontramos, no afecta solo a Paraná. Entonces, si era la misma empresa la que lo prestaba, habría que haber pensado que ese fenómeno se podía repetir, y en ese caso hay que pensar entonces en un sistema único. Estamos hablando aquí en los estudios de Radio Costa Paraná con el abogado Lionel Panoni, hablando del tema del momento, el servicio de colectivos. Esta crisis que parece que venía demasiado anunciada, pero que recién ahora estamos cayendo en la cuenta de lo grave que es. Y estábamos justamente lo que mencionaba, cómo afecta también al área metropolitana, este aumento y quita de subsidio. Hablábamos con los intendentes hace algunas semanas, cuando a ellos les propusieron, por ejemplo, aportar desde el municipio también para mantener la tarifa. Ellos dijeron, nuestras cuentas municipales no nos dan para subsidiar. También ahí y falta también que la provincia intervenga para sentar a todos los municipios y poder llegar a un acuerdo sobre el tema. Yo tengo entendido por la información, por lo que se puede leer en los medios, que hay una iniciativa desde los distintos municipios para poder crear esta área metropolitana, comenzar a discutirlo. Pero vamos de nuevo al origen, y vos preguntabas cuál es el huevo de la serpiente, ¿no? Bien lo expresás, porque la cuestión se refiere al financiamiento. Para mí la eliminación de subsidios de una manera tan abrupta es una decisión brutal que afecta y que necesariamente iba a terminar en esta situación, en la imposibilidad de sostener el servicio. Por ejemplo, el área de Capital Federal, por ejemplo, y el área metropolitana dependen en Buenos Aires directamente de Nación. La administración de los subsidios ha sido diferente y el ingreso que tienen las empresas, obviamente por la cantidad de cortes de boleto que hay, digamos, es absolutamente diferente a la que puede suceder en Paraná. Entonces, hay que hacer una distinción en cómo se administran los recursos, y lo peor que se pudo haber decidido es eliminar los subsidios en el interior del país. Claro. Porque en el interior del país el transporte es un motor económico fundamental.
El transporte público de pasajeros es un motor económico fundamental y atacar eso es atacar directamente al consumo y a la posibilidad del desarrollo de las economías locales. Entonces, yo creo que en ese punto la decisión más errónea debe atribuírsele al gobierno nacional. Por eso hoy pedirle a un municipio que se haga cargo de su parte en un escenario de una economía absolutamente contraída y en recesión, a la vez que hay menos recaudación, es como básicamente decir, bueno, los libramos a su suerte y arréglense, si tienen colectivo lo tienen y si no, y está sucediendo en distintos puntos del país. En distintos puntos del país se han quedado sin servicio colectivo y Paraná hoy en este momento ya se ve con claridad el riesgo que corren. Sumémosle que algunos municipios le recortaron a los municipios en Entre Ríos el fondo de la soja, por ejemplo, que era el fondo, ¿no? el un fondo recorte del fondo importante. sojero que respondía incluso a la posibilidad de financiarse también fue recortado. Entonces yo creo que hay una política, no creo que sea un error, yo creo que en esto hay una política sostenida de ajuste que necesariamente significa menos servicios y menos derechos para la ciudadanía en general y una mayor concentración de la riqueza. Ahora, también el quite de los subsidios al transporte se anunció el año pasado, se sabía que a partir del 1 de enero de este año desaparecían. Sí. Todos actuamos como si de algún lado iban a salir los subsidios y no salieron de ningún lado. Digo que también la crisis fue suficientemente anunciada. ¿Quién tiene más responsabilidad en esto, en este estado de situación en el que estamos hoy? Yo creo que la responsabilidad fundamental es de quien elimina, la autoridad que elimina los subsidios que están en su facultad de hacerlo, porque así estaba regulado, que es la que justamente tiene mayor capacidad de financiar. Pero por otro lado, además, está la reacción de las autoridades locales que no han dado la debida respuesta. Se han sometido a estas condiciones, no han, discutido suficientemente la situación y bueno, si hacemos la vista gorda, miramos para otro lado, necesariamente en algún momento tenía que esto estallar, por decirlo de alguna forma. El municipio actuó como si algo iba a pasar y no sucedió. Las empresas también jugaron a que algo iba a pasar y finalmente tampoco sucedió y llegamos a este proceso preventivo de crisis también, ¿no? Yo creo que la Municipalidad de Paraná de alguna manera, en algún punto trató de responder con algún subsidio, pero hubo cierta irresponsabilidad, por ejemplo, en el último, en el que se comprometió a cubrir 2,80 pesos el boleto general y ahora quita ese derecho cuando lo había concedido en su momento a través de un decreto, en una total desprolijidad, descuido y responsabilidad. Por 180 días era. Por 180 días hasta octubre. Y ahora lo elimina y directamente a partir del 1 de agosto va a costar 22,80. Y por el otro lado, bueno, la responsabilidad del gobierno nacional en la eliminación de los subsidios y no pensar mecanismos paliativos. Es decir, la provincia, por ejemplo, se hizo cargo del 50% del subsidio y ha cumplido hasta ahora. Bueno, es un aporte importante, pero dejarlo librado a decir, bueno, o sálvese quien pueda, los gobiernos provinciales, sabemos perfectamente que al momento de tener que financiar, quien más puede es el gobierno nacional. Entonces, estos resortes, de motores de la economía como el transporte, yo particularmente no deben tocarse. Lo mismo ha sucedido en todos los servicios públicos. Con la luz sucede lo mismo, con el gas sucede lo mismo. Se han eliminado los subsidios y la realidad es que estos derechos esenciales deben ser sostenidos. Podemos discutir si es necesario o no distribuir en algunos otros aspectos, pero en materia de servicios esenciales deben sostenerse y en esto está la creatividad de la política y la voluntad de hacerlo. No hay otra cosa que pensar ni otra cosa que se pueda hacer por arte de magia ni ningún otro mecanismo. Ahora, mientras tanto lo que tenemos es la eliminación de los subsidios y esta crisis terminal de las empresas. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, la situación, para mí, yo no veo, lamentablemente si tengo que reconocerlo, no veo un futuro muy, muy alentador. ¿Por qué? Porque veo el desinterés económico de la empresa, lo ha dicho a través de su representante en los medios, de que no es rentable, que no les interesa, y mi temor es que se esté configurando una situación de hecho para de alguna manera justificar la salida de la empresa. La respuesta del municipio ha sido derogar el subsidio y decirle, bueno, que lo solvente el bolsillo del usuario, 2,80 pesos tienen un extra. El gobierno provincial dijo, adelanto lo que tengo del subsidio que le corresponde desde la provincia para que puedan pagar los aguinaldos. Y la empresa presenta un procedimiento preventivo. Ahora, por lo que tengo entendido, la voluntad de UTA no es aceptar ese procedimiento preventivo. Entonces, el resultado final, ¿cuál va a ser? ¿Proceder a los despidos? ¿Achicar el servicio cada vez más? Y en esto, no voy a ser original, esto lo ha dicho el concejal Enrique Ríos, ninguna modificación de las condiciones de prestación del servicio pueden hacerse si no se da intervención al Consejo Deliberante. Entonces, gran ausente la discusión. Que no sea este procedimiento que se discute en la Secretaría de Trabajo una vía indirecta para achicar el servicio
para reducir recorridos, para reducir frecuencia, cantidad de coches en la calle, porque en ese caso estaríamos incumpliendo el contrato de concesión y la responsabilidad de la municipalidad es innegable en ese aspecto. Y el usuario termina siendo un convidado de piedra, otra vez. Claro, el usuario no tiene un modo, un canal, una vía por la cual poder expresarse. Supuestamente, digamos, lo que es el SITU, o mejor el órgano de control y monitoreo del SITU, debería hacer relevamientos, debería recibir los reclamos, tiene también la obligación de hacer, o la facultad de hacer estadísticas y evaluar el servicio. Ese sería un canal, digamos, de comunicación de alguna manera entre el usuario y el Estado. Lo cierto es que no se ejerce y no es efectivo. La obra se ha reunido una sola vez en el año, el SITU. Sí, el SITU se reúne para discutir la adecuación tarifaria. Ahora, las posibilidades, digamos, de facultades que tiene para ejercer efectivamente el SITU, digamos, también creo que tiene que ver con cómo el Poder Ejecutivo se ha, digamos, manejado con el servicio. Si ha sido tan irregular cómo se ha manejado el Poder Ejecutivo, porque la verdad es que se ha producido una violación de normas y una constante violación del marco regulatorio. Es muy difícil que en los otros aspectos pueda ser prolijo. Sobre todo cuando la empresa, por ejemplo, y de acuerdo a lo que dice hoy el SITU, el órgano de control, no acerca los elementos necesarios para poder debatir la tarifa. Ustedes saben que se hizo una reunión, ¿verdad? Sí. ¿Se firmó algún dictamen o algo? No, ¿por qué? Digamos, por incumplimiento de quienes integran el SITU. No, la realidad es que el órgano de control necesita los elementos necesarios para discutir la tarifa y la empresa no los acerca. Al principio hablabas de la delimitación de responsabilidades y mencionabas la nación quitando los subsidios y me ponía a pensar, durante el año, ¿observaste algún legislador entrerriano que haya planteado en el Congreso Nacional con más fuerza este tema, o algunos candidatos, son dos preguntas en una, algún candidato, hoy estamos en tiempos electorales, que ponga en agenda, no se observa, parece, que ponga en agenda la situación de la quita de subsidios y el transporte público? Yo he escuchado ciertas voces, particularmente puedo destacar, porque lo he seguido, lo he visto y lo ha planteado, están los videos incluso del Consejo Deliberante, en YouTube lo pueden ver, lo ha planteado la quita de subsidio, el impacto que se iba a producir a nivel provincial, el diputado Solanas lo ha planteado, del Frente para la Victoria, lo ha planteado claramente y lo ha dicho que iba a ser un impacto económico muy fuerte la eliminación de los subsidios para el bolsillo de los usuarios, y lo advirtió antes de que el boleto llegara al precio que está hoy, cuando se iba a eliminar en enero totalmente los subsidios y que la situación iba a ser grave. Nosotros incluso hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de acercarle algunos elementos a él y los ha tomado de buena voluntad y lo ha planteado en el Congreso más de una oportunidad. ¿Crees que el Congreso, un recambio de legisladores, pueden impulsar, revertir esta situación de la quita de subsidios en las provincias al transporte? Te tengo que ser absolutamente sincero, la única forma de revertir esta situación es con un cambio de gobierno nacional. Y lo digo totalmente con la absoluta sinceridad, porque yo no creo que haya un cambio de políticas. No creo que haya un cambio de políticas desde la administración nacional. Aún así, ¿qué le podemos decir al usuario del servicio de colectivos? Aun cuando ese escenario ocurra en diciembre, haya un cambio de gobierno, pero y que restablezca los subsidios. Y tenemos como prestadores una empresa que está en un proceso de quiebra y que no tiene futuro asegurado en la ciudad, por lo menos. Yo sabes lo que creo que es conveniente y le pediría a los usuarios, primero, que no se enojen con los trabajadores. Fundamentalmente eso, porque es la parte débil también de esta historia. Yo lo que le pido es que traten de respetar, digamos, y de considerarse los inconvenientes que trae, sé lo difícil que es quedarse sin transporte. Yo soy usuario colectivo, pero creo fundamental que en este momento lo importante es que las partes vulnerables, la parte débil de esta historia, estén unidos y tengan un criterio común. Creo que acá hay que defender el transporte público de la ciudad. Creo que es importante. Yo creo, a diferencia de lo que piensa la autoridad municipal, sí es un servicio esencial, así está declarado un servicio público y hay que defenderlo. Hay distintos espacios en los cuales se reúnen y lo hacen. Creo que es importante que se puedan coaligar los esfuerzos, digamos, y que desde lo gremial, desde digamos, la reunión de usuarios puedan unificar el reclamo, pero sin duda, esto se resuelve. En este momento hay actores fundamentales. La Secretaría de Trabajo de la provincia debe tener en cuenta y monitorear el control del contrato. Al momento de tener que... ¿Puede hacerlo? Al momento de tener... facultad de consejo eso? Claro, el tema es así. No es una facultad propia de la Secretaría de Trabajo, pero la Secretaría de Trabajo, al momento de homologar el acuerdo o de discutirlo, esto por lo menos tiene que ponerlo de manifiesto.
hay un contrato de concesión que respetar. Sí tiene que controlarlo la municipalidad. La municipalidad es la que controla la aplicación y cumplimiento de este contrato. Toda modificación que se pretenda, si pongamos que queremos continuar con esta empresa, el tiempo que resta o el tiempo que fuera necesario hasta que se abriera una nueva concesión, y se pretendiera modificar las condiciones de prestación, deberían ser las mínimas para causar el menor perjuicio a los usuarios. Esto, y acá aparece un actor fundamental, debe discutirse en el Honorable Consejo Deliberante. No es ningún otro ámbito y, por supuesto, con el control del Poder Ejecutivo Municipal. Pero cuidado, al momento de discutir un acuerdo, que se tenga presente en la mesa en que se va a debatir en la Secretaría de Trabajo de la provincia, que hay un contrato de concesión que cumplir y que en el medio están los usuarios. Es un fenómeno que no se puede analizar de manera aislada, parte por parte, sino que es un fenómeno que hay que verlo en su conjunto. Ahora, los incumplimientos de las empresas, insisto con esto, ¿qué va a pasar? Digo, en este escenario, por más que haya un nuevo cambio de gobierno que vuelva con el sistema de subsidios, vamos a estar alimentando un monstruo que no tiene los pies sobre la tierra. Digo, la empresa ERSA Urbano está en un proceso de quiebra. ¿En qué medida puede cumplir con el servicio a la ciudad de Paraná, por más que se restablezcan los subsidios? Bueno, es que es la autoridad de aplicación, el Poder Ejecutivo Municipal, el que tiene que determinar la viabilidad o no, la posibilidad o no de la empresa frente a su situación. ¿En tu opinión? Si no lo controla, la responsabilidad también es del municipio. Ahora, el restablecimiento de los subsidios, yo no lo veo así, humildemente lo digo, no veo que sea alimentar un monstruo. La realidad para mí, el subsidio va en beneficio del usuario. El problema es que si el subsidio no cumple la función, es porque hay alguna autoridad que está haciendo la vista gorda y no está viendo y lo vemos claramente. ¿Se ha subsidiado el servicio hasta ahora? Sí. ¿Ha mejorado la calidad? No. ¿Quién tenía que controlarlo? La Municipalidad de Paraná. Estaba viendo la explicación es simple. A principios de año, cuando ya hubo una protesta de las empresas, en febrero circularon las unidades cada 30 minutos. Está bien, fin de semana ya es costumbre eso, pero en días hábiles que circulen cada 30 minutos con diagrama de emergencia no tiene ninguna consecuencia para las empresas de parte del poder concedente. No tiene ningún control, ningún apercibimiento, ninguna multa, pero yo te puedo hablar de frecuencias de 1 hora y en el área metropolitana hasta de 2. Ahora, ¿quién controla a quien debe controlar a la empresa, no? Claro. ¿Quién dice, justamente la posibilidad de que participe el Consejo Deliberante a través de sus integrantes en el órgano de control y monitoreo del SITU, del sistema integral, era la posibilidad, digamos, de alguna manera unar esfuerzos para tener un mejor control. Lo cierto es que no funciona. Quizá haya aspectos del marco regulatorio que modificar para que funcione efectivamente. Quizá habría que dar un mayor control y mayor facultades a ese órgano y que no sea solamente un órgano por ahí consultivo o que se reúna simplemente a debatir la adecuación de la tarifa. Lo cierto es que se han escuchado voces de concejales que han dicho esta tarifa se ajusta, es correcta quizás desde el punto de vista técnico, pero la calidad del servicio no está siendo la que, digamos, se ha comprometido la empresa. Y ahí únicamente interviene el poder municipal, o sea, interviene el Ejecutivo Municipal en decir, bueno, se recibe un reclamo, ¿por qué no se dan las frecuencias? Pero ¿cómo? Ahora, le estamos pidiendo a un Poder Ejecutivo Municipal que controle la calidad del servicio cuando ni siquiera han construido una garita, o empezaron ahora a último momento. No quiero decir que fue en ocasión de la campaña, porque no soy quien para juzgar ese aspecto, porque no puedo suponerlo. Lo cierto es que justo frente a la campaña empezaron a aparecer las garitas, algunas señalizaciones. Lo que es la señalética de Paraná es un desastre en materia de transporte. Señalar las paradas de colectivos pintadas sobre el asfalto, a los 15 días no había un número legible. Pintadas sobre los árboles. Pintadas en los árboles, en carteles que están mal puestos. Y todo eso está regulado en el marco regulatorio. Vuelvo sobre lo mismo. Está contemplado el marco regulatorio. Dice en los lugares donde fuera necesario tendrá que haber refugios, es decir, garitas. En lo demás podrá haber simples paradas. Explica cómo tiene que estar pintado. Hasta tendría que tener idioma braille. O sea, legalmente está previsto. Y el control es del municipio y la responsabilidad es del municipio. Y ese aspecto es de la municipalidad. La construcción de garitas, de señalética y demás, eso es municipal, no es de la empresa. Entonces, venimos con un aumento tarifario que empezó en junio del año pasado, que pasó de 8,75 a 12,40. En octubre pasó de 12,40 a 14,85. En abril a 20 pesos y a partir del 1 de agosto a 22,80. La tarifa al bolsillo del usuario ha ido impactando muchísimo. Un impacto terrible. Y el servicio cada vez peor. Este procedimiento preventivo de crisis con la primera audiencia que va a haber el lunes en la Secretaría de Trabajo, ¿qué puede derivar? Como te decía, el problema, digamos, es la posición que pueda llegar a adoptar las partes y si se llega a un acuerdo o no. Y el acuerdo no es beneficioso para la
parte, digamos, de los trabajadores. Nunca es beneficioso porque los perjudica económicamente. Ya perdieron los usuarios, ahora que Claro, porque el pierden... problema es este, se restableció el servicio, que los usuarios de Paraná no se olviden que lo que se avecina o lo que se está anunciando es un ajuste a los trabajadores ahora. Ese ajuste a los trabajadores, que suponga suspensiones, despidos y demás, ¿va a suponer otra vez un ajuste en la prestación del servicio? Entonces van a ser otra vez perjudicados los usuarios. El resultado de eso no puede ser positivo. Yo creo que acá la autoridad provincial, la autoridad municipal y la empresa tienen que salir a resolver esta situación para mantenerla de alguna manera, una prestación de servicio que sea adecuada y que permita abrir otra concesión, porque la empresa es evidente que o no le interesa o ya no puede seguir prestando el servicio. Bueno, está todavía analizándose el proceso preventivo de crisis. Fernando Quinodó, el secretario de Trabajo, dijo que tiene 2.000 fojas para analizar si es verdaderamente las empresas están en crisis. Si llega a concluir que es así como dicen, bueno, se abre un panorama incierto entonces para el transporte. Sí, sin duda que sí. Hay un panorama que para mí es mucho más oscuro que el que teníamos hace un año, porque justamente tenemos riesgo de despido, riesgo de suspensiones y la posibilidad de que el servicio en general se vea recortado en recorridos, en frecuencia, en cantidad de vehículos del parque móvil que estén utilizándose, porque no sé dónde van a ajustar, si van a ajustar a los choferes, si van a ajustar en la parte administrativa, pero quiero decir, son personas las que están en juego. Tenemos salarios que se pueden perder, puestos de trabajo que se pueden perder y usuarios que pierden el transporte. Entonces, acá las autoridades tienen que intervenir. La autoridad provincial lo está haciendo a través de la Secretaría, lo hizo a través de un adelanto de fondos, pero bueno, también tendría que sentarse en la mesa a discutir a ver cómo se puede resolver. Y quizás no sea un error empezar a discutir un nuevo proyecto para el transporte. Ahora, un nuevo proyecto metropolitano para el transporte. Metropolitano. En este marco, digo, se agrava este escenario porque es en un proceso de transición de un gobierno municipal a otro. Absolutamente. Con lo cual, el próximo gobierno que asuma dentro de nada, en diciembre, se va a encontrar con una bomba de tiempo. Asume con un transporte en crisis. Asume con un transporte en crisis, ojalá existente. Ojalá que exista por lo menos el transporte en crisis. Ojalá. Pero asume con un transporte en crisis. El concejal Enrique Ríos del Frente para la Victoria dice, es inviable. Absolutamente, coincido con él. Yo tengo una coincidencia de criterios, diría que casi total con Quique en el sentido de lo que lo ha expresado. Creo que es uno de los que más entiende en materia de transporte y tiene claras las consecuencias de esto y hemos compartido criterios. Yo he tenido la posibilidad de hablar con él de estos temas, intercambiar ideas y los dos coincidimos en esto. Es decir, de esta manera es insostenible y si la autoridad municipal dice que no es un derecho esencial, bueno, entonces creo que estamos librados, al menos los usuarios del colectivo, a nuestra suerte, ¿no? Bien, Lionel Panoni, gracias por esta visita a la Radio Costa Paraná y para ilustrarnos un poco, para amargarnos también un poco de lo que está pasando con el servicio de colectivos y esta crisis grave. Me parece que está ausente y mucho la voz del Consejo Deliberante en este conflicto, porque son parte, son quienes aprobaron este nuevo marco regulatorio, este nuevo contrato de concesión, y es la voz ausente en esta discusión, ¿no? Yo creo que la voz del Consejo Deliberante se va a hacer oír y se va a tener que hacer oír al momento de tener que determinar la nueva tarifa. No nos olvidemos que la empresa pidió un boleto de 35 pesos y con una calidad de servicio que la verdad va a ser absolutamente precaria si seguimos en este sentido. Pero bueno, lamento no traerle novedades positivas, pero lo cierto es que el usuario tiene que ser consciente de la situación para poder valorar las opciones que existen y también decidir, digamos, desde el punto de vista político, su opción política y cuál puede ser la que mejor respete sus derechos, ¿no? Pero para eso hay que ser consciente de la situación crítica que se vive a nivel nacional y que ha impactado necesariamente en los servicios públicos, lo cual debería haber sido preservado para, bueno, digamos, de alguna manera poder garantizar derechos mínimos de la ciudadanía. Gracias. Enseguidita, en esta edición de miércoles de Puro Cuento por la Radio Pública de Paraná, vamos a estar tratando una audiencia que hay mañana en tribunales, algo